Hermanos, vamos a continuar la serie de sermones que empezamos la semana pasada, titulado Las Buenas Nuevas de Navidad o Las Buenas Nuevas de la Natividad. Cuando se habla de la Natividad, se habla del nacimiento de Cristo. Amén. Entonces, la idea es encontrar lo bueno en eso. ¿Por qué nació y cuál fue su misión? Amén. Hoy vamos a mirar a Isaías capítulo 9 y aquí encontramos una profecía de este profeta en el cual él anuncia la venida de Cristo y es 800 años antes de su nacimiento, que nos habla de que Dios escribe la historia antemano, que nos dice que Él tiene todo bajo control. Amén. Es soberano. Entonces, yo creo que, nos puede animar en lo que estamos viviendo hoy, dependiendo de tu perspectiva, que los días y los tiempos, aunque tal vez tengamos algunas cosas que esperamos o queremos, sigue siendo el Señor el que maneja la historia, amén, y el futuro está en sus manos. La necesidad humana por la caída de Adán y Eva y la maldición que recibió este universo fue el plan de Dios reconciliarnos y redimirnos desde los primeros días de la humanidad. El Señor escogió a Abraham para iniciar un pueblo, una nación en el cual le prometió que uno de sus descendientes iba a ser bendición para todas las naciones. Entonces, ya desarrollando miles de años, encontramos a Isaías hablando del Mesías que venía. Y lo va a describir en términos y detalles en los cuales nosotros podemos llegar a entender quién es aquel que vino y por qué. Y aún sabiendo eso, podemos decir que son buenas noticias. Amén. Para nosotros. Entonces, Isaías 9, y el título es Un gran luz, o una luz aparece en medio de las tinieblas. Así nos dice del 1 al 7 de Isaías 9. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas. Pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín. Tú quebrantaste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros y el cetro que los oprimía. Como en el día de Madián, quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla.
pasto del fuego será todo manto revolcado en sangre. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su reino y la paz en él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Padre, bendiga nuestro tiempo, tu palabra, este sermón. Pedimos, Señor, que seas tú el que estás hablando a través de tu palabra y que nosotros podamos escuchar y entender lo que nos tienes que decir hoy, Señor. Que sea de gran bendición. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, aquí el profeta Isaías, ya les dije, vivía más o menos 800 años antes del nacimiento de Cristo. Y por eso le digo que cuando tenemos profecía, es por lo menos interesante para mí. A mí me anima mucho saber que Dios escribe la historia antes de que suceda. Normalmente los humanos escriben la historia después de lo que sucedió. Y muchas veces la interpretan como quieren, dependiendo de quién lo está escribiendo. Pero Dios siempre lo escribe en verdad. Su palabra es verdad. Su palabra es la realidad. Y ahí podemos descansar, hermanos, sabiendo que cuando nosotros vemos lo que dicen los profetas, que es palabra de Dios y es la voluntad de Dios. Y cuando lo vemos cumplir, cuando se cumple, nos da confianza en Dios. Amén. Amén. Este profeta habla de la zona de Galilea, está en el norte de Israel y era tierra de gentiles, muy lejos de Jerusalén, pero al mismo tiempo es donde también estaba el reino norteño de Israel. Recuerda, después de Salomón se dividió el reino de Israel, los dos tribus, Judá y Benjamín, se quedaron en el sur. En Judá, donde está el templo, continuó las cosas de Dios, la obra de Dios, pero en el norte, bueno, se apartaron de Dios, empezaron a adorar ídolos, llegaron los profetas avisándolos, advirtiéndoles, no escucharon y por fin fueron llevados en cautiverio a Asiria, que era un reino, era un pueblo muy cruel. Aquí está hablando este profeta en el versículo 1 de la humillación que experimentaban los tribus del norte a manos de los asirios. Así dice, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. ¿Por qué están angustiados? En los primeros tiempos, entonces aquí el Señor empieza a hablar de tiempos y después habla de últimos tiempos, porque está hablando de lo que está sucediendo en realidad en el momento de la vida de Isaías y del pueblo de Israel, pero está también hablando de que un día vendrá el Mesías, donde cambiará todo esto. Entonces, nos habla ahí de lo que vemos ahí, que están angustiados y aflijados. ¿Por qué? Por el juicio de Dios, por su desobediencia, por seguir ídolos y dejar y dar la espalda a Dios. Tiene consecuencias, hermanos, cuando una nación se olvida de Dios. Sí saben, ¿no? Los estamos viviendo en este país.
Créemelo. Entonces, esto no es nada raro. Nosotros también podemos decir que entendemos esto. Que no sea lo que sucede, por lo menos, y pedimos la gracia de Dios para que la iglesia siga fiel. ¿No? Fiel. Bueno, este pueblo llega el momento en donde una gran luz aparece. Una gran luz de salvación a través del rey mesiánico para dispersar la oscuridad que existía en aquel tiempo. Y esta profecía entonces se cumple. Mira lo que dice. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Fíjense que este versículo también se cita en Mateo 4, específicamente versículo 16. Esta parte se cumple en el ministerio de Jesús. Entonces, podemos entender la razón y el propósito de la vida de Cristo. ¿Por qué nació y para qué nació? Porque el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. ¿Qué luz es esto? Nos habla de Jesús. Cuando Jesús empieza su ministerio en Galilea. Recuerda que subió a Nazaret, abrió el libro de Isaías y leyó que el evangelio lo iba a predicar, que este anuncio de buenas nuevas iba a los quebrantados, a los enfermos, a los que estaban en las tinieblas. Recuerden, hermanos, que lo vimos hace unos meses atrás. Entonces, esto se cumple lo que está escrito en Isaías en Mateo 4, 16. ¿Qué específicamente se cumple? Se cumple específicamente en la venida de Emmanuel, el hecho que la luz amaneció en los lugares más oscuros, el norte de Israel, donde una vez vivía o donde una vez estaban los 10 tribus que abandonaron a Dios. Imagínate, esa región aparece una gran luz. Jesús es identificado como luz. ¿Qué hace la luz, hermanos? Nos revela la verdad. ¿Qué sucede con la oscuridad? Desvanece cuando está presente la luz. Los hombres pueden ver la verdad de su condición pecaminosa. Los hombres, al reconocer su condición pecaminosa, pueden confesar sus pecados, arrepentirse y ¿qué? Reconciliarse con Dios. Ese es el propósito de la palabra, la luz. Amén. Nosotros que somos cristianos ya lo hemos hecho. ¿Y qué pasa, hermanos y Gala, cuando uno confiesa sus pecados? Según 1 de Juan. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Exacto. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de todo ¿qué? Todo el mal, todo el pecado, toda la injusticia. Entonces, ese fue el propósito de la venida de Cristo, de la natividad. Lo que podemos encontrar de bueno, de buenas noticias, es que primero Jesús es luz, es verdad, es justicia en un mundo corrupto, en un mundo injusto, en un mundo chueco. Él viene a revelarnos la verdad. Y la primera verdad que reconocemos es la necesidad de un Salvador. Porque Él viene siendo Salvador. Amén. Entonces, estos primeros versículos nos habla de que Cristo trae al mundo en su nacimiento la transformación de nuestras vidas. Porque no puede existir una transformación más grande, más distinto de que hubo oscuridad, pero hoy hay luz. Es como algo agrio y después pruebas algo dulce. Es totalmente diferente lo que Él trae. Amén. Entonces,
En el versículo 2 encontramos que Jesús es la luz que ha resplandecido sobre nosotros. Otra vez se encuentra en Mateo 4:6. Después vemos en el versículo 3 lo siguiente. Y nos dice, tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría en tu presencia. Fíjense dónde y cómo sucede esto. En la presencia del Mesías, de Cristo, ¿qué hay? Alegría. Amén. Cómo se alegran durante la siega, cómo se regocijan cuando se reparten el botín. Es decir, que Cristo trae fruto. Con Cristo en nuestra presencia hay gozo. Lo que está diciendo aquí, proféticamente hablando, la presencia de Cristo significa gozo. ¿Qué hicieron los pastores en aquel campo cuando los ángeles anunciaron la venida de Cristo? Había regocijo. Eso es lo que hace la presencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Alguien aquí pudiera usar un poco de gozo? ¿Un poquitín de alegría? Amén. Eso representa, esto nos habla de las buenas nuevas de la Navidad, de su nacimiento, es alegría. Y siempre esa alegría está acompañada con fruto. Porque habla de qué? Siega, ¿no? Habla de el botín. Número 3, del versículo 4. Y los voy a correr rápido porque realmente quiero llegar al 6. Dice el versículo 4 lo siguiente. Verse 4, thank you. Tú quebrantaste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros y el cetro que los oprimía como en el día de Madián. Ok, aquí nos habla que la carga que tuvimos, en este caso el juicio de Dios que tuvo los tribus del norte, Él vino a quebrantar ese yugo y la vara, porque ¿qué representa la vara? Corrección, ¿no? Lo usa para corregir, que pesaba sobre sus hombros. En aquellos días cargaban lo que pesaba con una vara sobre sus hombros. ¿Qué fue lo que pesaba sobre sus hombros? Su pecado y juicio de Dios. ¿Qué hizo? Lo quebrantó el Mesías. Y el cetro que los oprimía. El cetro es lo que usaban para golpearlos. Los que los oprimían, los asirios. Pero lo podemos ver también que los asirios representan el juicio de Dios causado por el pecado. Atrás de todo esto es el pecado. Entonces, Cristo viene a quebrantar el yugo del pecado. Amén. Que nos tenía oprimidos. Igual como en el día de Madián, porque el Señor aquí está hablando, Isaías está hablando aquí, de cuando entraron a la tierra prometida y tenían sus enemigos. ¿Qué hizo Dios con esos enemigos? Los derrotó. Cristo viene a derrotarnos y darnos libertad y quitarnos la carga del pecado. Es lo que dice aquí el profeta. Número 4 también nos habla de que Él es un guerrero, ¿no, hermanos? Que el Señor, versículo 5. Quemado será todo calzado que lleva el guerrero. Oye, ¿cómo es que vas a quemar el calzado de un guerrero que va contra ti? ¿Qué? ¿Te lo van a dar? ¿Qué significa eso? ¿Qué imagen tienen? Es que están tumbados, es que están ya muertos, entonces les quita el calzado y los quema. Quiere hablar aquí que el Señor es nuestro guerrero en batalla y nuestros enemigos están tumbados, derrotados, tanto que tú tomas su calzado y ¿dónde lo metes? Ahí dice, quemado, ¿no? Será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla, pasto del fuego
Porque ¿qué se usa para poder empezar un fuego? Pasto. Para iniciar un fuego, ¿qué va a pasar? Pasto del fuego será todo manto revolcado en sangre. Mantos en sangre, ¿de qué habla? Derrota de nuestros enemigos. ¿Sabes qué? Este versículo no habla de la primera venida de Cristo, nos habla de la segunda venida de Cristo. ¿Saben qué? El Señor va a derrotar a todas las naciones que van contra Él y contra Israel. Esto nos habla de lo que pasa en la segunda. Entonces, ¿quién es el Señor representado? Es nuestro guerrero. Es aquel que pelea por nosotros. Es aquel que nos da, ¿qué? La victoria. Entonces, ¿qué hay de bueno en Navidad? Tenemos a alguien que pelea por nosotros y nunca vamos a ser derrotados y la victoria es nuestra. Amén. Entonces seguimos y aquí llegamos y nos hacemos la pregunta, ¿y por qué todo esto es posible? Versículo 6 dice, porque un niño nos ha nacido. ¿De qué niño habla el profeta? Un hijo nos ha sido concedido. Ven aquí que nos habla aquí de Cristo. ¿Quién nos ha nacido? Un niño. Eso nos habla de la humanidad de Cristo y la humildad de Cristo. Humanidad y humildad. Porque ¿quién es el que nació? El Hijo de Dios eterno. Vimos la semana pasada aquel que era el Verbo. ¿Qué pasó con él? Habitó entre nosotros. Entonces, ¿cómo nació? ¿Y en qué manera vino? ¿Como rey, como conquistador? No, como un bebé. Entonces nos está hablando aquí quién nació y por qué ha sido concedido. Y eso es lo que necesitamos considerar esta Navidad. ¿Quién es? Bueno, aprendemos de quién es por los nombres que tiene. Se conoce que en muchas culturas, cuando te daban tu nombre al nacer, se supone que ese nombre tenía alguna descripción o posible características o atributos o valores que uno quería que tuvieran sus hijos, ¿no? Dicen que los indios nativos de América, bueno, hay uno que se llama águila que vuela. ¿Qué estás diciendo del niño? Se llama Flying Eagle, ¿no? O Sitting Bull, toro sentado. Tiene significado. No solamente que es un águila que vuela, pero que nos está hablando de alguien que tiene esa libertad, ese poder de poder volar. Entonces, en algunas culturas, yo no sé qué significa Roberto. Me dice mi mamá que fue el nombre del doctor que estuvo ahí en el parto. Bueno, que nos salvó la vida a los dos, porque tuvimos problemas. Más bien, mi mamá y también el doctor le dijo a mi padre, llama al sacerdote porque estos dos no van a vivir. Y bueno, aquí estamos 60 años después los dos. Seguimos adelante, primero Dios. Amén. Pero no sé qué significa Roberto, pero cuando vemos en la Biblia nombres de Cristo, nos habla de sus atributos, nos habla de sus valores, nos habla de su carácter. ¿Quién es? ¿No? Entonces nos dice algo primero y lo vemos porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado. ¿Qué es el principado, hermanos? La autoridad para gobernar. En este caso, este hijo será el hijo real de David, con derechos al trono davídico, así creo que se dice.
Dios le prometió a David un reino eterno en uno de sus descendientes. Esa es la promesa que tenía Israel. David lo tuvo. Un reino que nunca, y lo leímos, los últimos versículos de 7, no va a tener límites este reino. No va a terminar, va a ser eterno. ¿Y quién se sentará sobre ese trono? Este niño que ha nacido, este hijo que ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado. El cumplimiento de este versículo es Jesús, que va a gobernar las naciones del mundo para siempre. Es el reino de Cristo que va a concluir con la historia humana. Cuando llega Cristo, la historia humana termina. Su reino es lo que va a extenderse a la eternidad. Y nosotros ya somos ciudadanos de aquel reino por recibir a Cristo en nuestros corazones, por fe. Entonces nos habla de sus nombres. ¿Quién es este? ¿Cómo es Jesús? Bueno, dice, su nombre será Consejero Admirable. Bueno, les quiero decir que algunos versículos, y lo investigué, lo he estado investigando por mucho tiempo, y dependiendo de tu versión, es cierto que es un consejero admirable, pero lo que dice en el original es que es admirable, y es consejero. Puede ser un consejero admirable, bueno, no hay problema, pero a mí me gusta, y la original traducción que he encontrado, que nos dice que es admirable este hijo que ha nacido. Es también consejero, pero primero vamos a tratar con esta palabra admirable. Si no entendemos esto, hermanos, que cuando encontramos estos nombres y nos hablan de sus valores, de aquel que nació, esas cualidades, su carácter, entonces, si los entendemos, entonces podemos llamar a ese nombre. Es decir, si tiene nombre, y si nosotros cuando oramos decimos, Padre Celestial, ok, nos identificamos que es nuestro Padre. O decimos, ay, Jesús. Bueno, entendemos quién es un nombre, ¿no? ¿Qué significa Dios es salvación? Estamos reconociendo que Dios es salvación, pero también pudieras empezar tus oraciones diciendo, querido admirable. ¿Por qué no? Es su nombre. Si me llaman a mí, ¿qué me dicen? Hey you, o hey dude, ¿o qué? ¿Qué me dicen? No, Pastor Correa o Pastor Roberto. Tengo nombre por mi posición, ¿no? Bueno, él tiene su nombre y uno de sus nombres es admirable. Y me gusta, porque el Señor es admirable. Esta palabra se puede también traducir en términos sinónimos como asombroso o maravilloso, ¿no? Este nombre expresa admiración. Esos aspectos extraordinarios y no tan comunes y corrientes son expresiones en su nombre de admirable de quién es Él. Y no podemos llegar a la conclusión más decir esto, que su trato con nosotros es admirable. ¿No? Es maravilloso el Señor. En su gracia, en su perdón, en sus hechos, en su amor. Querido admirable, gracias. Es aquel que ha nacido
Este es quien es. Simplemente es admirable. Es maravilloso. Y así se llamará. Entonces, con permiso de la palabra, tú lo puedes conocer así. Porque así es. Y así mismo se identifica. Y se identifica así para que tú lo conozcas así. ¿Quién es el Dios que conoces? Bueno, podemos decir para empezar, es admirable. También es consejero. Ay Dios, qué bueno. Porque yo, a ver, alguien necesita un consejo de vez en cuando. Porque la vida es bien complicada y la vida se puede ser, uno se puede confundir mucho en las decisiones que uno tiene que tomar. Esta vida no es nada fácil, está llena de trampas y de engaños y de problemas. Creo que voy a ir a buscar un consejero. Uno puede buscar a sus padres, uno puede buscar a su esposo, a su esposa, a sus amigos, a sus hijos, no sé, a tu tío y a tu vecino, quien sea, al colega del trabajo. Y es bueno que tengas alguien en quien confiar, pero no hay nadie mejor como aquel que se llama consejero. Ve a él primero. Y deja de molestar a tus vecinos y que no saben nada y ni te pueden ayudar, en fin. Pues claro, siempre es algo bonito que te consienta, pero eso sí. Pero este título es un título mesiánico. Es decir, que Él, como consejero, Jesús, ese niño que ha nacido, ese niño que nos ha sido concedido, Él nos puede señalar qué hacer. Si es solamente que llegáramos a Él reconociendo que es consejero, ¿no? Él nos puede aconsejar, asesorar. Es decir, de vez en cuando es importante consultar con Él, ¿no? Y Él puede resolver, tal vez, yo me imagino, porque es sabio. Es decir, que siendo nuestro consejero, si nos acercamos de esa manera, entendiendo quién es y por qué vino, nos puede guiar y nos puede dar dirección para ayudarnos. ¿No? Este es quién es Jesús. Es consejero. Romanos 11:34 nos dice lo siguiente. Y solamente me busqué esta cita porque me encanta y nos hace saber algo muy importante. Es decir, esto, el 34 de Romanos 11. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Alguien puede aconsejar al Señor? Señor, te tengo unos consejos. Una sugerencia te voy a dar, especialmente cuando se trata de mi vida, que por el momento está bien problemático. Broncas tengo. Te voy a aconsejar. No es posible, hermanos. ¿Qué dice ahí Romanos 11? ¿Por quién ha entendido la mente del Señor? Nadie. Entonces, mejor ve directamente a Él para que te diga lo que piensa de ti o de tu condición o tu situación. Y aún, ¿sabes cuáles son ¿sabes cuál es el consejero que más quiero ir? Al que no necesita consejero. ¿Sí me entienden? Él dice, ¿o quién ha sido su consejero? Ese es el consejero en donde yo quiero ir, el que no necesita consejero. Amén. Nos puede dirigir, nos puede apuntar en la dirección correcta y siempre lo hará. Entonces aquel es quien nació. También nos habla de Dios fuerte. Bueno, pues yo creo que el título ya explica todo.
Levanta la mano todos los que quieren un Dios débil. Bueno, ahí está la explicación. Un Dios fuerte. Así se llama, es Jesús. Dios fuerte. Este nombre representa una de sus cualidades. Y cuando me siento débil, y cuando me siento en necesidad, o me siento perdido, o desanimado, yo quiero ir a un Dios fuerte. Un Dios todopoderoso, hermanos. Un Dios que dice, y en su nombre, Manuel, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es el Dios que quiero servir. Y es el Dios que servimos, más bien. Amén. Es decir, un Dios fuerte es soberano. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo está bajo su control. Todito está bajo de... No hay nada fuera de su control. Nunca ha perdido control de nada. Jamás en toda la historia y en toda la eternidad. Nunca ha perdido. Nunca ha sido derrotado. Muchas veces parece que hemos sido derrotados. Pero aún la muerte, la cruz de Cristo, en el cual los ojos de todos aquellos que miraban decían, ¡ay, qué lástima que murió! Pero 3 días después se levantó en poder y en resurrección. Amén. No, es Dios, es fuerte. Amén. Tiene toda autoridad. Nos habla de su poder, nos habla de su capacidad para vencer a cualquier enemigo, nos habla de que Él es un guerrero, un salvador capaz, amén, para rescatarnos de cualquier situación. Bueno, este niño que nos ha nacido, este hijo que nos ha sido concedido, tiene muchos valores, los cuales creo que vale la pena desarrollarlos. Tenemos 2 nombres más y nos habla de Padre Eterno. Yo tengo la bendición de tener y pude estar con mi padre en Día de Acción de Gracia, con mi mamá también, pero como estamos hablando de padres, yo diré, si hay algo, una cosa que tengo con mi padre es constancia. Yo lo conozco y nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. Y confío en esa parte de mi padre. Siempre ha sido proveedor para mi familia, protector, compasivo. Entonces, cuando hablamos de un padre, bueno, lo entendemos, espero. Más bien, cuando hablamos de su nombre, de que es Padre eterno, hablamos de un amor eterno. Eso es lo que sí sé. De mi propio Padre, y aún eso, si lo extendemos a Dios o a Jesús, que es, nosotros somos sus hijos, hemos sido adoptados. Entonces, esto habla de que como Dios eterno, su amor es eterno y su presencia es eterna. ¿Sabe lo que más quiere un hijo de su padre? Que estén presentes. Ya saben, ¿verdad? Triste el hijo que su padre no está presente en el desarrollo de su vida. Mi padre siempre era nuestro coach, nuestro entrenador en béisbol, en fútbol. Siempre estaba presente en las actividades de la escuela. Imagínate. Esto es un Padre eterno. Su amor nunca lo he dudado. Qué bendición. Pero más allá es nuestro Padre eterno, que es el nombre, uno de los nombres de Jesús. Ahí está.
como un Padre eterno, un amor eterno. Salmo 111:3 dice lo siguiente, algo para afirmar lo que estamos diciendo. Salmo 111:3 dice esto. La creación del Señor es hermosa y su justicia permanece para siempre. Esto nos habla de la idea de que, fíjense las palabras, su justicia permanece para siempre. Una de las características de un padre bueno es justicia, que es justo con sus hijos. En inglés se dice, tal vez lo entienden más, ¿no? Siempre se dice a un niño, "Ay, that's not fair." No. Padres, ¿lo han escuchado? Esto no es justo. Bueno, del corazón de un buen padre sí es justo cualquier decisión que toman contigo porque te aman. Muchas veces dice, esto me va a doler más a mí que a ti cuando te andan dando unos... Y sí es cierto, como padre te duele, pero ¿qué dice la Biblia? Al que el Señor ama, disciplina, lo corrige. ¿Por qué? Para que no ande en caminos equivocados, para que no tenga que sufrir. Y el que no corrige, el padre que no corrige, no ama a su hijo. Nosotros tenemos en Jesús un Padre eterno, un amor eterno, su presencia es eterno, su protección es eterno, su capacidad de proveer es eterno. Es aquel Jesús. Y el último nombre que encontramos aquí es Príncipe de Paz. Él viene como portador de bienestar entre nosotros. Y simple y sencillamente es príncipe de paz porque ya no está contra nosotros. Cesó en Cristo la enemistad que teníamos con Dios porque Él mismo tomó sobre su cuerpo el castigo y la condena que merecíamos. Esa hostilidad terminó en Cristo sobre la cruz cuando Él paga por nuestros pecados ahí y ya podemos acercarnos a Él si solamente llamar a su nombre para ser salvos. No, hermanos, esto es fuerte, fuerte lo que nos está diciendo aquí. Príncipe de paz. Nos habla de un reino eterno de paz. Imagínate aquel lugar. Porque el que maneja ese reino es un príncipe de paz. Podemos confiar en Él. Podemos tener en Él no solamente tenemos la paz de Dios, tenemos paz con Dios, porque hemos sido reconciliados en Cristo. Entonces, cuando hablamos un poco sobre lo que significa las buenas noticias de Navidad, bueno, aquí tenemos muchas cosas que hemos visto hoy. Terminando los versículos, fíjense de este reino, el versículo 7. Y la extensión de su imperio, es decir, el alcance o lo lejos que se puede ir. Y la paz en Él, fíjense que es en una persona, no tendrá límites. Me parece como un lugar en donde yo quiero estar. ¿Ustedes? Reinará sobre el trono de David, como le fue prometido. Y sobre su reino, voy a ver porque se ve que terminó ahí un poco. ¿Is there an 8? No. Ok, entonces lo voy a leer porque tiene un Isaías. Déjame ver si lo tengo aquí. Nada más porque tiene un coma. Dice, bueno, por alguna razón no está ahí. La extensión de su imperio y la paz en Él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino. Bueno, ahí está.
y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Es un hecho, hermanos. Somos ciudadanos de aquel reino y Él es nuestro Rey. Amén. Bendiciones, hermanos. Mi esperanza es que en esta temporada de Navidad tengamos una perspectiva correcta de quién es Jesús y por qué vino. Amén. Dios les bendiga. Oramos, hermanos. Padre, gracias una vez más por tu palabra, que es la verdad. Gracias por poder mirar aquí en las escrituras del profeta Isaías, específicamente la descripción, la identidad de Cristo, para que podamos confiar en Él y disfrutar todos estos atributos, Señor, para siempre, empezando hoy, si fuera necesario. Gracias, Señor. Pedimos que en esta temporada podamos poner los ojos fijos en Cristo y entender por qué estamos celebrando este anuncio de su nacimiento. Te lo pedimos todo, te lo pedimos todo, Señor, para nuestros hermanos, los que están aquí, los que están mirando en línea. Te pedimos todo esto para ellos en Cristo Jesús. Amén. Amén.